Hola, buenos días, tardes, noches, la hora que me esté viendo y también si me está viendo con algo de comida, un muy buen provecho. Nuestro tema es entrada de información. Mi compañero Martín ya les explicó en qué consiste la entrada de información. Mi compañero José ya explicó lo suyo y por lo tanto mi tema es ¿qué es la integridad de datos? Para esto voy a dar una pequeña introducción. ¿Qué es la integridad de datos? Aquí les voy a poner para que lo puedan leer ustedes. Esta integridad de datos es un término usado para referirse a la exactitud y fiabilidad de los datos. Los datos deben de estar completos, sin variaciones o compromisos del original, que se consideran confiables y exactos. Bueno, vamos a borrar esto. Compromisos a la integridad de los datos pueden ocurrir de muchas maneras. En las industrias donde los datos son manipulados, identificados y abordados. Los posibles fuentes de daños a los datos son un aspecto importante de la seguridad de estos datos. Los problemas con la integridad de los datos pueden comenzar con una fuente humana. Puede ser los hackers y ese tipo de personas. Las personas que entran en los registros pueden cometer errores, los que le llevan variaciones entre los datos originales y los datos almacenados en un sistema. Del mismo modo, las personas pueden cometer errores durante la transferencia o la copia electrónica de datos, haciendo disparidad, no me aprendí la palabra, entre las diferentes versiones o referencias de un archivo. Bueno, aquí les voy a poner una imagen donde pueden ver la integridad de los datos y cómo evitarlos. Bueno, primero podemos ver los datos duplicados o los datos faltantes, datos alterados o datos incorrectos. Bueno, también existe la integridad en base de datos. Al crear base de datos debe presentar una atención a la integridad de los datos y cómo mantenerlos. Una buena base de datos hará cumplir la integridad de los datos siempre que sea posible. Un ejemplo, un usuario accidentalmente intenta ingresar un número de teléfono en un campo de fecha. ¿Ok? Si el sistema aplica integridad a los datos, evitará que el usuario cometa estos errores. Mantener la integridad de los datos significa asegurarse de que los datos permanezcan intactos y sin cambios a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto incluye a la captura de los datos almacenados, los cuales la transferencia, las copias de seguridad, etc. Cada vez que se procesan los datos, existe el riesgo de que se corrompan accidentalmente o maliciosamente, ya como acabamos de mencionar, los hackers. ¿Ok? Para que la integridad de los datos se mantenga, es necesario que haya habido cambios o alteraciones en los datos. A medida de que los datos son introducidos, almacenados, accedidos, movidos y actualizados, los puntos débiles de un sistema pueden comprometer a los datos. Falla en una computadora puede llevar a sobreescribir parcialmente los datos y errores de los datos o errores de datos. Los virus pueden ser creadores para atacar a la integridad de los datos. Algunos trabajan en silencio para dañar a los datos sin traicionar o presenciar. ¿Ok? Estos son los típicos virus, como uno muy conocido, que realmente se me olvidó, perdonen, pero bueno. Los diseñadores de la arquitectura de datos deben tener en cuenta la integridad de datos, desde la base de datos del gobierno hasta un sistema de archivos en los ordenadores personales, cuando se trabajan en estos datos de sistema. Ellos piensan en la forma en que se utiliza el sistema identificando las posibles amenazas evidentes y desarrollan un método para asegurar el sistema de protección de los datos. Las personas que trabajan con base de datos pueden proporcionar capacitación de la integridad de los datos, incluyendo recordatorios para revisar los datos a medida que se introducen, para guardar con regularidad los datos y para informar de inmediato a cualquier sospecha de compromisos o actividades cuestionables. Un ejemplo, que se pueden estar metiendo un virus estos datos a tu trabajo y puede afectar a toda tu empresa. Cuando más rápidamente se reconoce un problema, obviamente es mucho más fácil será reconocido. El personal de apoyo, como el personal de TI, también trabaja en la protección de base de datos de ataques externos con herramientas como cortafuegos, antivirus y análisis periódicos de códigos maliciosos. ¿Ok? Aquí todo bien.
Del mismo modo, los sistemas también pueden ser diseñados para bloquear los datos en formato de solo lectura para protegerlos de manipulaciones o interferencias que puedan poner en peligro tu integridad, ¿ok? Esto básicamente es para que nos tomemos conciencia de que a pesar de que nuestros datos los introduzcamos en cualquier página o algo, sería muy peligroso, ya que existen hackers que puedan robar nuestros datos y utilizarlos para un bien peor, ¿ok? Estos datos obviamente tienen diferentes tipos de integridades de datos. En el mundo de la base de los datos, la integridad de los datos a menudo se coloca en los siguientes, en los siguientes tipos, los cuales son TAG 4. Entre ellos encontramos la integridad de la identidad, integridad de la referencia, integridad de dominio y integridad definida por el usuario. ¿Ok? Por el momento vamos a explicar cada una de ellas. Son 4. Así que vamos a comenzar con integridad de la identidad. ¿Ok? La integridad de la identidad define que cada fila sea única dentro de su tabla. No hay dos filas iguales. Para lograr esto se puede definir una clave principal. El campo clave principal contiene un identificador único, o sea, no hay dos filas que puedan contener el mismo identificador único. Esto se refiere a que nosotros tenemos que tener uno original y uno de respaldo, básicamente para evitar cualquier tipo de robo, cambios, saqueo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Después continuamos con la integridad referencial. ¿Ok? La integridad referencial se refiere a las relaciones cuando dos o más tablas tienen una relación. Debemos asegurarnos de que el valor de la clave externa coincida con el valor de la clave primaria en todo momento. Esto se refiere a que constantemente tenemos que checarlo y que las dos sean exactamente iguales, que no haya habido ningún cambio durante todo este tiempo que estuvimos ausentes y no pudimos revisar nuestros datos, ¿ok? No queremos tener una situación en la que un valor de clave externa no tenga un valor de clave primaria. En la tabla con la que está relacionada, esto daría como resultado un registro huérfano. ¿Ok? Es lo que les acabo de decir. Integridad del dominio. La integridad del dominio se refiere a la validez de la entrada para una columna determinada. ¿A qué me refiero? A que todo esté precisamente ordenado y bien hecho, ¿ok? Seleccionar el tipo de datos apropiados para una columna es el primer paso para mantener la integridad del dominio. Esto es demasiado importante, ya que si una cosa falla, puede echar a perder todo tu trabajo. Por lo tanto, es recomendable que estés checando constantemente tus datos para que así puedas evitar cualquier tipo de hackeos o robo de datos. Otros pasos que podrán incluir a la configuración de restricciones y reglas apropiadas para definir el formato de datos o restringir el rango de valores posibles a la entrada. Ok, aquí les voy a ir poniendo alrededor de mí los diferentes tipos de dominio, por si quieren pausar el video y tomar algún tipo de nota y puedan completar bien su apunte, ¿ok? El último es integridad definida por el usuario. Esta es muy importante como todas las anteriores. Esta integridad define por el usuario le permite al usuario aplicar reglas comerciales a la base de datos que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de integridad de datos. ¿Esto a qué se refiere? A que obviamente tenemos que ser originales con nuestros propios datos. No tenemos que irle copiando a distintas personas o nosotros copiarles a ellos. Bueno, espero que integridad de datos les haya entendido. Les voy a dejar a mi alrededor algunas palabras clave o los apuntes que pueden realizar ustedes para que puedan anotarlas en su libreta o puedan estudiarlos tranquilamente en su casa pausando los videos, ¿ok? De mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estén teniendo un lindo día y asegúrense de estar en sus casas, lavarse bien las manos y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Me despido. Yo soy Uribe Serrano Juan Enrique. A continuación, mi compañero va a presentar el siguiente tema, el cual va
desglosado con nuestra exposición. De mi parte sería todo, muchas gracias, que tenga un lindo día.